Buenas tardes, mi nombre es Benzate Valencia Linares y del curso de Química de Materiales del profesor Michael Fernando Hurtado y vengo a responder las preguntas del examen número 2 del corte. Principalmente la primera pregunta se trata de cómo mantener la temperatura de un cuerpo dentro de un sistema tipo termo, que básicamente es repeler estas tres tipos de pérdida de temperatura, que son convección, conducción y radiación. Para esto se crean diferentes tipos de vacío dentro del termo. Para la convección se utiliza un vacío dentro del termo para pues anular este tipo de pérdida de temperatura. Para la conducción se utiliza un vidrio, que es el cual en sí es el envase del líquido o del cuerpo, el cual pues pierde muy poca energía gracias a que el vidrio refleja la mayor parte de esa temperatura. Y para la radiación se utiliza un tipo de espejo dentro del termo, que actúa como pues un repeledor de las ondas que se utilizan en la radiación. La siguiente pregunta se trata de las características que ofrecen los nanomateriales al sector de la construcción. El nanomaterial que voy a hablar en primer lugar es del dióxido de titanio, el cual pues al contacto de la luz transforma el dióxido de nitrógeno en sal, que pues queda sobre la fachada de la construcción, y pues después de que llueva, la sal pues se, se desprende de la estructura, quedando limpia. Esto es importante pues más que todo para el medio ambiente y pues para limpiar el aire. Para el segundo nanomaterial escogí el óxido de hierro, el cual pues mejora las capacidades físicas y químicas pues de los materiales hechos de arcilla. Por ejemplo, las tejas o los ladrillos de las de las ciudades, como por ejemplo en Bogotá, que hay mucho ladrillo, pues el óxido de hierro mejora su durabilidad al medio ambiente y pues por tanto su esperanza de vida. La siguiente pregunta es sobre la salud estructural y por qué es necesaria estudiarla en la ingeniería civil. Y bueno, principalmente es para estudiar la durabilidad y la esperanza de vida de un edificio frente a diferentes factores del ambiente, como por ejemplo los terremotos o por ejemplo los tornados. Por ejemplo, en la imagen se, se utilizan diferentes tipos de receptores que consumen toda esa información y la envían al, al ingeniero civil o estructural, que pues está analizando el edificio, y pues como aquí se puede observar, se puede llegar a la conclusión de que si es muy peligroso se debe evacuar el edificio, o pues mantenerse en alerta, o no se debe preocupar de del movimiento o del daño que pueda sufrir un edificio por un terremoto, dependiendo del tipo de terremoto y pues su durabilidad. La siguiente pregunta es sobre qué es un efecto fotoeléctrico, y es principalmente cuando unas ondas de luz, que pues son los fotones, entregan su carga sobre una placa de metal, lo que hace que los electrones de la placa de metal sean desprendidos de esta. Esto se puede encontrar más que todo pues cuando uno alumbra con una luz que sea que tenga más intensidad en el espectro electromagnético.
Y pues la segunda pregunta es cuándo eh, los electrones de la placa de metal son desprendidos por la luz o pues los fotones. Principalmente es porque los fotones tienen una carga igual o mayor a la de los electrones y por eso son desprendidos. Cabe resaltar que no todas las luces pueden hacer esto y principalmente son las que tienen más intensidad en el espectro electromagnético. Por ejemplo, el rojo no puede hacer esto ya que tiene muy poca intensidad en el espectro electromagnético. La siguiente pregunta nos habla de cómo emplear las formas de interconversión de energía para dar solución energética a una zona rural o comunidades en zona de alto riesgo. Bueno, principalmente el profesor utilizó los paneles solares y pues yo creo que es una forma muy eficaz de, digamos, como dar una solución a zonas rurales o comunidades en zona de alto riesgo, principalmente digamos en hospitales que no tengan un buen sistema de ventilación. Se pueden utilizar paneles solares para ventiladores o si no para aires acondicionados para mantener la temperatura óptima para los pacientes o para el personal. Y la última pregunta es sobre la importancia de la técnica de síntesis asignada en la industria. A mí me correspondió el PVD o arco de descarga, que principalmente se utiliza para darle un recubrimiento a algunos objetos o materiales, principalmente para mejorar sus características físicas, químicas y mecánicas, así como pueden ser magnéticas y espero